¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos al curso de biología. El día de hoy vamos a ver lo que vienen a ser las características de los seres vivos. La clase pasada habíamos mencionado que el objeto de estudio de la biología era el ser vivo. Sin embargo, ¿cómo podíamos nosotros diferenciar lo vivo de lo no vivo? La materia viva de la materia inerte. Pues simplemente con algunas características. Justamente el tema de hoy nos habla de eso. Ahora, ¿cuántas son las características de los seres vivos? Van a ser 7. La organización compleja, el metabolismo, la reproducción, la homeostasis, la relación, el movimiento y finalmente la evolución. ¿Listo? Vamos a comenzar entonces por aquí. ¿Listo? De manera rápida, la organización compleja. ¿Qué significa que tenga una organización compleja? Es decir, que va a ir desde lo más simple a lo más complejo, ¿de acuerdo? De lo más simple a lo más complejo. Por lo tanto, lo que va a poseer, ¿qué cosas son? Niveles de organización. La pregunta sería, ¿cuántos niveles de organización tiene la materia viva? La respuesta es 3. El nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. Sin embargo, cada uno de ellos se va a dividir a su vez. Mira, observa, en el nivel químico, lo más simple, lo más pequeño, el nivel atómico. Aquí vamos a encontrar aquí a los átomos de los elementos, pero no todos los elementos de la tabla, solamente los que forman parte de los seres vivos. ¿Cómo se llaman esos elementos? Ya te dije, ¿no? Bioelementos, ¿de acuerdo? Se llaman bioelementos. Los principales, ¿cuáles son? El famoso CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿Serán los únicos? Claro que no. Está, por ejemplo, aquí el fósforo, ¿de acuerdo? El azufre, el sodio, el potasio, etcétera, etcétera. Entonces, acuérdate, ¿quién está en el nivel atómico? Bioelementos. ¿Quiénes son los bioelementos? Son los elementos que forman parte de la materia viva. Estos bioelementos se unen a través de enlaces, para formar el segundo nivel llamado molecular. En el nivel molecular encontramos a las biomoléculas, a las más simples. Caso, por ejemplo, del agua. Mira, se ha unido el hidrógeno y el oxígeno y se formó agua. El caso del O2, que viene a ser el oxígeno que respiramos, mira, se han unido dos átomos de oxígeno. Y por aquí tenemos a los monosacáridos. ¿Qué vienen a ser los monosacáridos? Pues son biomoléculas muy simples, como por ejemplo la glucosa. ¿Has oído de la glucosa, sí o no? Claro que sí. ¿Listo? O los aminoácidos, ¿de acuerdo? Que son los constituyentes de las proteínas. Ya no te vayas a olvidar. Ahora, estas biomoléculas simples se van a juntar y me van a generar, ¿qué cosa? El nivel macromolecular. Es decir, van a formar, ¿qué cosa? Macromoléculas. O también conocidas como, ¿qué? Como biomoléculas complejas. ¿Quiénes encontramos aquí? Los polisacáridos. ¿Quiénes son los polisacáridos? Ejemplo, cuando la glucosa se une con otra glucosa, por ejemplo, me puede formar glucógeno, que se almacena en el hígado, ¿cierto? Que se almacena a nivel del hígado. O me puede formar, por ejemplo, celulosa. O me puede formar, por ejemplo, almidón. Entonces, ¿qué son los que te acabo de mencionar? Son polisacáridos, ¿de acuerdo? ¿Qué es un polisacárido? Es la unión, ¿sí? O mejor dicho, es el resultado de la unión de los monosacáridos. ¿Qué viene a ser una proteína? Es el resultado de la unión de aminoácidos. Y por aquí también tenemos a los famosos ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos que vienen a ser el ADN y el ARN. No te vayas a olvidar. ¿Listo? Muy bien. Luego pasamos al nivel supramolecular. Ya en el nivel supramolecular vamos a encontrar a las supramoléculas o también llamadas asociaciones supramoleculares. ¿A quiénes vamos a encontrar aquí? Por ejemplo, a las organelas, la mitocondria, el cloroplasto, ¿sí? Por ejemplo, el aparato de Golgi, un ribosoma, todo lo que pertenece a una célula, ¿de acuerdo? Yo sé que te acuerdas los componentes de una célula, ¿cierto? Muy bien. La membrana celular también, ¿cierto? Lo que envuelve la célula, muy bien. Y lo más importante, vienen a ser ¿quiénes? Los virus. No te vayas a olvidar, los virus están en el límite entre lo vivo y lo no vivo. Entonces, ¿los virus están vivos? No, no están vivos, ¿de acuerdo? No están vivos. ¿Dónde pertenecen entonces ellos? Al nivel supramolecular. ¿Listo? No te vayas a olvidar. Pasemos al nivel biológico. Mira, en el nivel biológico ya existe la vida. Ya en el nivel biológico ya existe la vida. Mira por aquí. Comenzamos con el nivel celular, nivel fundamental de la vida. ¿Ya? Entonces, ¿qué viene a ser el nivel celular?
viene a ser simplemente, ya, donde la célula representa la unidad mínima de vida. Ejemplos de células, esa palabra tú la has escuchado siempre desde la primaria, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la neurona, ¿sí? Por ejemplo, el glóbulo rojo. Pero no solamente ellos, sino también puede ser, por ejemplo, una bacteria, o puede ser, por ejemplo, un protozoo. Son células, ¿de acuerdo? Son células, en este caso, ellas son células que pertenecen a un individuo, en cambio ellas son células autónomas, ¿sí? Son células y a la vez son un individuo propio. Ahorita lo vamos a ver eso cuando lleguemos al nivel individual. ¿Listo? Conjunto de células. ¿Cómo se llama el conjunto de células que cumplen un rol similar, una función similar? ¿Cómo se llama? Tejido. ¿A qué nivel pertenece? Al nivel tisular. Ejemplos de tejido. Tenemos los 4 tejidos básicos animales. No te vayas a olvidar. ¿Cuáles son? Tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. ¿Listo? Muy bien. Conjunto de tejidos. ¿Cómo se llama? Órgano. ¿Ya? Órgano. ¿Qué nivel pertenece? Nivel orgánico. Ejemplo de órgano. Cerebro, corazón. Listo. Esos son animales. Pero también hay ¿dónde? En los vegetales. Entonces, ejemplito de vegetales. Órgano, tallo, hoja, flor, raíz. Son órganos vegetales. Conjunto de órganos. ¿Qué cosa me genera? Un sistema. ¿A qué nivel pertenece? Nivel sistémico. Ejemplito de sistemas. Sistema nervioso, sistema circulatorio, sistema urinario. Listo, son de animales. También habrá en plantas, claro, ¿no? Por ejemplo, el sistema radicular, por ejemplo. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Y conjunto de sistemas, ¿qué cosa me genera? Me genera un individuo. ¿Sí? El individuo. Este individuo pertenece a un nivel llamado nivel individual. Y aquí vamos a estar nosotros, mira, ya como todo, ¿no? ¿Sí? El ser humano, por ejemplo. Sin embargo, también puede ser una planta. O puede ser, mira, una bacteria, lo que te mencioné. La bacteria puede ser una célula, pero también puede ser a su vez, ¿qué cosa? Un individuo, ¿listo? Puede ser un individuo también. ¿Listo? Ahí culminamos lo que es nivel biológico. Pasemos al nivel ecológico, rapidito nada más. Mira, observa por aquí. Tenemos al nivel poblacional. ¿Ya? En el nivel poblacional, ¿ya? Lo que vamos a encontrar es el conjunto de individuos, pero de la misma especie, ¿de acuerdo? Conjunto de individuos de la misma especie. Por ejemplo, un conjunto de conejos. Por ejemplo, un conjunto de seres humanos. Por ejemplo, un conjunto, digamos, ¿sí? De caballos. ¿Listo? Son de la misma especie. ¿Listo? Son individuos de la misma especie. Ahí está. Ahora, el conjunto, ¿de acuerdo? De poblaciones, ¿cómo se le llama? Comunidad, ¿de acuerdo? Le puedo llamar yo conjunto de poblaciones o le puedo llamar conjunto de individuos de diferentes especies. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo por aquí, digamos, un conjunto de conejos, pero yo le agrego por ahí, no sé, 2 loros, 2 caballos. Ah, ya no es la misma especie. Es un conjunto de diferentes especies. Entonces, ¿cómo le voy a llamar? Le voy a llamar comunidad. ¿Listo? Finalmente tenemos al ecosistema. El ecosistema que viene a ser el lugar donde se relaciona ¿quién? Los seres vivos, ¿con qué? Con su medio ambiente. ¿Listo? Muy bien. Ahora, el conjunto de ecosistemas ya va a ser considerado como ¿qué? Como bioma. Luego se va a formar ¿qué cosa? La biosfera. Y como último nivel, como el nivel máximo, vamos a tener a lo que es la ecosfera. ¿Listo? Hasta ahí entonces lo que es los niveles de organización, ya que corresponde a la característica de organización compleja. Otra característica de los seres vivos es su metabolismo. Mira, observa por aquí. ¿Qué cosa es metabolismo? Es el conjunto de reacciones bioquímicas. A ver, te explico. ¿Qué cosas son reacciones químicas? Es cuando una sustancia se transforma para originar otra sustancia diferente. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué significa el prefijo bio? Ah, que esa reacción química ocurre dentro del organismo de un ser vivo. Entonces, tenemos 2 tipos de reacciones bioquímicas, es decir, 2 tipos de metabolismo. El primero, ¿cómo se llama? Anabolismo. El segundo, ¿cómo se llama? Catabolismo. Nos acordamos solamente de la primera palabrita. Mira, ana, ¿qué significa ana? Formar, sintetizar, crear. ¿Qué significa cata? Degradar, romper, ¿sí? ¿De acuerdo? Descomponer. Entonces, al momento de nosotros formar, ¿de acuerdo? Formar, lo que vamos a hacer, ¿qué cosa es? Absorber energía. Ese absorber energía hace que yo a esta reacción, ¿cómo le voy a llamar? Endergónica, ¿de acuerdo? Y al momento de degradar, lo que yo voy a hacer es liberar energía. ¿Cómo le voy a llamar a la reacción entonces? Exergónica. Mira lo que ocurre, mira lo que ocurre. Si vamos a formar,
Entonces, tenemos que ir en el anabolismo de lo simple a lo complejo. Mira, moléculas muy pequeñas se van a juntar y me van a generar ¿qué cosa? Una molécula grande compleja. En cambio, en el catabolismo no, lo contrario, mira, observa. Una molécula compleja se va a degradar ¿en qué? En moléculas muy pequeñas simples. El ejemplo clásico, ¿no? ¿Sí? De cada uno de ellos. Principal proceso anabólico. ¿Cómo se le llama el principal proceso anabólico? Fotosíntesis. Tú sabes que la fotosíntesis es el proceso por el cual se generan moléculas orgánicas en presencia de ¿qué? En presencia de luz, ¿de acuerdo? En presencia de luz. Y principal proceso catabólico, ¿cómo se llama? Respiración celular. ¿Qué ocurre por aquí? Se da la degradación de una molécula que te mencioné por aquí, ¿no? La famosa glucosa, ¿ya? Para poder obtener energía. Y eso no te vayas a olvidar. Luego, tenemos aquí a la tercera característica de los seres vivos, la reproducción. Recuerda, la reproducción ya es muy importante. ¿Por qué? Porque permite, ¿qué cosa? Perpetuar la especie. ¿Sí? Si una especie no se extingue, es gracias a ¿qué? A que se reproduce. Entonces, ¿cuántos tipos de reproducción tenemos? Tenemos dos tipos de reproducción. Mira por aquí, ¿ya? La reproducción asexual y la reproducción sexual. A ver, decimos algunas diferencias. En la primera, no existe variabilidad. ¿Qué significa que no existe variabilidad? Por ejemplo, si esta es ya la progenitora, ¿sí? O progenitor, ya las hijas o los hijos van a ser idénticos, ¿de acuerdo? Van a ser idénticos. El caso de una bacteria, por ejemplo, ¿no? Si esta es una bacteria y se parte, ¿sí? Se rompe en dos, proceso llamado bipartición, ¿de acuerdo? Las bacterias hijas son idénticas a las bacterias madres. Sin embargo, en la reproducción sexual no ocurre eso. No ocurre eso, por ejemplo, ¿no? Nosotros los seres humanos, ¿acaso tú eres igualito a tu papá o igualita a tu mamá? Claro que no. Hay diferencia. ¿Qué significa? Que ha habido variabilidad. ¿Listo? Mira por aquí. Solamente se necesita en la sexual un solo progenitor. Claro, ¿no? Esta bacteria solamente necesitaba de ella para poder generar a sus hijas. En cambio, el ser humano solamente necesita un solo progenitor. Claro que no. Necesita el varón y la mujer. ¿No es cierto? Claro. Y los animales también, ¿no? Macho, la hembra. ¿De acuerdo? Para que puedan generar su descendencia. Dos progenitores. No te vayas a olvidar. ¿Listo? Vamos por aquí. ¿Listo? No usa gameto. ¿Qué significa gameto? Ya. A ver. Primero, ¿qué significa gónada? La gónada, acuérdate eso, la gónada son los órganos sexuales. Y hay una gónada masculina y una gónada femenina. A ver, te digo cuáles son. La gónada masculina, ¿de acuerdo? Son los testículos, mientras que la gónada femenina son los ovarios. Entonces, estas gónadas van a producir unas células. Estas células justamente reciben el nombre de gametos. Entonces, los testículos lo que van a generar es el gameto masculino. ¿Cómo se llama? Ah, se llama espermatozoide. Mientras que el ovario generará ¿qué cosa? El gameto femenino. ¿Cómo se llama? Se llamará óvulo. Ambos se van a juntar por un proceso llamado fecundación y se generará una nueva descendencia. Eso viene a ser la reproducción sexual. Entonces, vamos a decir lo siguiente, que en la reproducción sexual se utiliza ¿qué cosa? Gametos, mientras que en la reproducción asexual no se va a utilizar. ¿Listo? Son diferencias entonces muy marcadas con respecto a cada una de ellas. Esto de aquí se va a ampliar obviamente en clases posteriores. ¿Listo? Vamos a por aquí. Cuarta característica, la homeostasis, ¿ya? ¿Qué viene a ser la homeostasis? Recuerda, el cuerpo necesita estar en un estado de equilibrio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sí, por eso es que realiza metabolismo, ¿no? Forma, degrada, ¿de acuerdo? Entonces necesita un estado de equilibrio. Entonces, ese estado de equilibrio dinámico interno, justamente es la homeostasis. Te pongo un ejemplo. Normalmente, ¿sí? En épocas de verano, uno siente mucho calor. Sin embargo, nosotros sabemos que la temperatura normal de nuestro cuerpo es de 37 grados centígrados, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando este calor, ¿sí? Incide sobre nosotros? ¿Esta temperatura varía mucho? 37, 38, 39, 40, 41. Claro que no, ¿sí? Eso no ocurre. Si no, ya estuvieran muertos, ¿cierto o no? Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo reacciona tu cuerpo? Tu cuerpo suda, claro, tu cuerpo suda. Entonces, ¿qué es lo que hace el sudar? Lo que está haciendo, ¿sí? El agua es termorregular, es decir, está regulando la temperatura.
Esa es una manera o un mecanismo por el cual tu cuerpo, ¿ya? ¿De acuerdo? Conserva su estado de equilibrio. Por lo tanto, por aquí un ejemplito, conservar la temperatura a través de ¿qué? A través del sudor. ¿Listo? Muy bien. Pasemos por aquí a la quinta característica, la de relación, que viene a ser la relación, es la respuesta ante ¿qué? Ante un estímulo, ¿ya? Respuesta ante un estímulo. Pero mira, esta respuesta puede ser de dos formas, ¿ah? Puede ser momentánea o puede ser de forma permanente. Entonces, ahí está la diferencia. Cuando es momentánea, esa relación se llama ¿cómo? Irritabilidad. Cuando es permanente, ¿cómo se llama? Adaptación. Te pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate que tú estás echando, ¿no? Sí, un poco de agua hirviendo a una taza y de casualidad te cae en la mano. ¿Qué sucede? Ah, tú vas a reaccionar, obviamente, ¿no? Entonces, ¿pero esa reacción va a ser momentánea o va a ser para siempre, va a ser permanente? No, va a ser momentánea. Por lo tanto, ese es un claro ejemplo de que una quemadura de irritabilidad. Lo mismo, por ejemplo, en una picadura, ¿no? Sí, tu cuerpo va a reaccionar, pero simplemente va a ser momentáneo. En cambio, ya imagínate, ¿no? Una persona que ha vivido toda su vida en la costa, se va a la sierra y se le ocurre, no sé, hacer una maratón, ¿de acuerdo? Hacer una maratón. ¿Qué es lo que va a pasar? Este tipo no va a soportar, ¿cierto? Claro, se va a cansar, se va a agitar. Pero ¿qué pasa si lo vuelve a intentar, ¿de acuerdo? Luego de haber estado 6 meses o un año viviendo allá en la altura. Claro, ahora su cuerpo ya se acostumbró, su cuerpo ya se adaptó. Por lo tanto, esa respuesta, ¿de acuerdo? Esa respuesta permanente, ¿ya? Hace que esto de aquí se llame adaptación. ¿Listo? Muy bien. Pasemos a la siguiente característica, la característica de movimiento. Mira, se van a distinguir 3 tipos de movimiento, lo que viene a ser el tropismo, ¿ya? La ataxia y la anastia. Explicamos el primero. Mira, el tropismo es netamente ¿de qué? De las plantitas, ¿ya? De las plantas. Mira, tenemos 2 tipos, ¿ah? El fototropismo y el geotropismo, ¿ya? Fototropismo y geotropismo. Mira, te explico. En este caso, si nosotros nos fijamos un poquito en la raíz, ¿ya? La raíz ¿con quién está más relacionada? ¿Con la luz o con el suelo? Con el suelo, ¿cierto? Por lo tanto, geo significa suelo, foto significa luz, por lo tanto, la raíz va a presentar un geotropismo y como está cerca del suelo, ¿qué será? Positivo, ¿de acuerdo? Geotropismo positivo. Pero también va a presentar un tipo de ¿qué? De fototropismo. ¿Cómo será? Un fototropismo negativo. Lo mismo sucederá, por ejemplo, con la hoja. Mira, la hoja está muy cerca, ¿dónde? A la luz. Por lo tanto, esta hoja tendrá un fototropismo, ¿pero qué? Positivo. ¿Y un geotropismo qué? Negativo. De esa manera entonces lo vamos a ir trabajando. ¿Listo? Vamos por aquí con la taxia. Taxia viene a ser un movimiento ante un estímulo, ya sea la luz o ya sea una sustancia química. Cuando es la luz se llama fototaxia. Por ejemplo, ¿no? Hay algunas polillas que son atraídas por la luz y lo podemos observar que se ponen ahí en los focos, ¿cierto? Entonces, ese movimiento ya se va a llamar fototaxia positiva porque son atraídas, ¿ya? Porque son atraídas. Si fueran alejadas, negativo. Nada más. ¿Listo? Ahora, quimiotaxia, cuando el que los atrae o los aleja ya no es la luz, sino que viene a ser una sustancia química, ¿ya? Una sustancia química. Finalmente, tenemos por aquí a la anastia, ¿ya? La anastia, mira, lo vamos a diferenciar en 2, fotonastia y tigmonastia. Mira, ¿cuál es la diferencia? Hay algunas plantitas, por ejemplo, ¿sí? Que van a abrir, ¿ya? Que van a abrir sus pétalos, ¿de acuerdo? Simplemente con la luz solar. Entonces, cuando sucede ese fenómeno, ¿de acuerdo? Se va a llamar, ¿qué cosa? Fotonastia. Pero cuando, por ejemplo, ya la oclusión de sus hojas es gracias a que a un estímulo de un ser humano, por ejemplo, lo tocas y ésta cierra sus hojitas, ¿de acuerdo? Ese fenómeno, ¿cómo se le va a llamar? Se le va a llamar tigmonastia, ¿ya? Se le va a llamar tigmonastia. Finalmente, tenemos por aquí a la evolución, ¿ya? Última característica. La evolución, ¿qué viene a ser? Es el cambio de características o caracteres de una especie, ¿de acuerdo? De una especie. El ejemplo clásico, el ejemplo es la hominización. ¿Qué viene a ser la hominización? Es el proceso evolutivo que ha sufrido el hombre a través del tiempo. La pregunta es, ¿nosotros somos iguales como era, por ejemplo, el Australopithecus o como era el Homo habilis? Claro que no, ¿cierto? Hemos sufrido un cambio. Ese cambio es considerado como la evolución. Muy bien, hasta ahí entonces lo que son las características de los seres vivos.